Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Jesús Araque, estudiante de pregrado de Contaduría Pública. De acuerdo al trabajo colaborativo del escenario 1, donde nos pide establecer el PIB nominal y el PIB real con base en el año 2018 y de acuerdo a la tabla suministrada en el trabajo colaborativo, nos pide hallar el PIB nominal y el PIB real. A continuación voy a explicar la fórmula para determinar el PIB nominal. Con base en el año 2018, donde nos reflejan los productos, lo que son las manzanas y las naranjas, nos dice que de acuerdo a la cantidad de manzanas, que son 30, y de naranjas, que son 50, y el precio 1.500 para las manzanas y 1.000 para las naranjas, la fórmula para hallar el PIB nominal es multiplicar la cantidad por el precio. Es decir, multiplicamos la cantidad de naranjas, que equivalen a 30, y su precio 1.500, lo multiplicamos y esto nos va a determinar que corresponde a un valor de 45.000, que va a ser el PIB nominal para las manzanas. En cuanto a las naranjas, que son 50 la cantidad, lo multiplicamos por 1.000 y esto nos va a dar un PIB nominal equivalente a 50.000. Para el año 2019 tenemos una cantidad de 36 manzanas y el precio equivale a 2.000. Esto lo multiplicamos y nos va a dar un valor de 72.000. Correspondiente a las naranjas tenemos una cantidad de 86 y su valor está en 1.400. Esto multiplicado nos va a dar un valor de 120.400. Esta es la fórmula para hallar el PIB nominal. Cuando ya tengamos el valor de cada unidad, esto lo sumamos y nos va a dar un PIB nominal total equivalente para el año 2018, que tenemos en cuanto a las manzanas 45.000 y para las naranjas 50.000, nos va a dar un valor de 95.000. Para el año 2019, el PIB nominal en cuanto a las manzanas nos dio un valor de 72.000 y un valor para las naranjas equivalente a 120.400. Esto lo sumamos y nos va a dar un total en el PIB nominal del año 2019 de 192.400. Para hallar el PIB real que nos pide en el ejercicio, la fórmula es muy sencilla. Con base en el año 2018 que nos pide el ejercicio, decimos que multiplicamos el precio del año 2018, porque es el año base, por la cantidad del año 2019. Esto nos va a dar un PIB real de 54.000 para las manzanas. Para las naranjas aplicamos la misma fórmula. El precio equivalente al año 2018, que es el año base, que equivale a 1.000, por el año 2019, que la cantidad son 86, eso nos va a dar un PIB real de 86.000. Para hallar el total del PIB real, pues hacemos la sumatoria de las dos unidades. En cuanto a las naranjas, el valor total, y nos va a dar 54.000 más 86.000, eso nos va a dar 140.000, que ese sería el PIB real. Aquí lo describimos. El PIB nominal para el año 2018 nos va a dar 95.000, porque la fórmula es la sumatoria de las dos unidades, nos va a dar 95.000. Para el año 2019 nos va a dar los 192.400, que es la aplicación de la fórmula sumando las dos unidades, y para el PIB real nos está dando 140.000, que es la sumatoria de esas dos unidades. Para realizar un cálculo y poder determinar en qué porcentaje estamos mirando, entonces aplicamos la siguiente fórmula. Decimos que el cálculo se realiza con los 192.000 que nos está dando del año 2019, le restamos los 95.000 pesos que son del año 2018 y lo dividimos por ese mismo valor. Eso nos va a dar un resultado de 1.0253 y eso lo multiplicamos
por 100 y nos va a dar un valor de 102,53%. Esto quiere decir que el valor del mercado de todos los bienes, tanto para el año 2018, fue de 95.000, que es el precio de la cantidad, y de 192.000 para el año 2019. Esto quiere decir que tuvimos un aumento del 102,53% en el año. Para determinar lo que es el deflactor del año 2019, aplicamos la siguiente fórmula. Tomamos el valor del PIB nominal del año 2019 y lo dividimos por el PIB real, que equivale a 140.000. Eso nos da un resultado de 1.374 y lo multiplicamos por 100 y nos da un resultado de 136.428, que va a ser el valor deflactor del año 2019. Buenas tardes, soy Alfredo Remolina Riaño, estudiante de Macroeconomía de Administración de Empresas. En el día de hoy nuestros compañeros estamos presentando el trabajo de la tercera semana. Entonces vamos a explicar lo que es el punto 2, que es el interno bruto, donde estamos acá explicando cómo ha sido el comportamiento. Entonces aquí mostramos una tabla que nos comparte el Banco Mundial, donde nos dice que en el 2017 teníamos un porcentaje, un incremento del 1,4 sobre el PIB, 2018 2,6%, en el 2019 un ligero incremento del 3,2%. Aquí nos llega la pandemia, iniciamos en una recesión económica bastante fuerte, donde el Producto Interno Bruto decrece en un 7%. Ya en el año 2021, cuando ya baja un poco la pandemia, pues obviamente eleva un poco el PIB, ya la gente empieza a salir de sus hogares, a organizar más la economía, a organizarse más la economía, y crece en un 10,6% en el 2021. Nosotros también tenemos que para este año se va a incrementar más o menos en un 7,6%, pero ya notamos nosotros que entonces el PIB tuvo una alza en la salida de la pandemia, pero ya tiende como a normalizarse, como a decrecer un poco esa alza tan grande que se tuvo, y se tiene del 10,6% que fue el 2021, se tiene previsto que a final de este año va a llegar a un 7,6% en el 2022, para que en el 2023 solamente se tiene previsto de que sea del 0,7 al 1,1% en el 2023 el crecimiento del PIB de la economía de Colombia. Como también tenemos nosotros en el trabajo, presentamos entonces que las economías de acá de Colombia, se incrementó lo que fue el comercio, la industria fabril, el sector inmobiliario, la construcción y el sector agropecuario, que fueron los que más tuvieron alza. Muy buenos días, mi nombre es Dila Mayrena Alvarado Luna, soy estudiante de Contaduría Pública y en este ejercicio vamos a calcular el PIB de un país. Y para ello vamos a recordar los tres métodos más conocidos, que son el método del gasto, el método del ingreso y el método de producción. Pero acá nos enfocaremos solamente en solo dos, que son el método del gasto, conocido como demanda, y el método del ingreso, conocido como renta. Para esto recordemos que el PIB es el conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente en un año. Tenemos el método del gasto, que es el valor de todos los gastos de una economía. En esta es la base que todo lo que ha producido un país va a ser comprado por un agente económico,
Por tanto, el valor de la producción será lo que ha gastado los 4 agentes, que son las familias, empresas, sector público y extranjeros. Nuestra fórmula sería el consumo, que es el consumo de todas las familias, lo que gastan en ropa, alimentación, en pagos de servicios, más la inversión, que es lo de las empresas, es lo que ellos compran, invierten en lo que son compra de herramientas, equipos de oficinas, todo lo que es ya lo que es la inversión de la empresa como tal. Tenemos también más el gasto público, que es lo que encierra lo que es el pago de empleados, cuando ellos tienen una obra civil, construyen un puente, edificios, hacen carreteras, esas obras tienen unos gastos. También le sumamos lo que son los gastos extranjeros, pero también le restamos todo lo que nosotros gastamos en otros países, que ese serían las importaciones. Al mismo caso de que le sumamos las exportaciones, le restamos lo que ya nosotros importamos. Para este ejercicio nos dieron una tabla, unos datos, donde nosotros entonces ubicamos el consumo que le corresponde al consumo familiar, que son 400, más las importaciones, que nos da un valor de 140, más los gastos públicos, que nos suman 150, le restamos lo que son lo que gastan los extranjeros, que son 80, menos lo que gastamos nosotros en las importaciones, que serían 30. Esto me da un valor de 640. En este ejercicio ya nosotros tenemos nuestro PIC a precio de mercado. Ahora realizamos a sacar el PIC a precio de ingreso. El método del ingreso, también conocido como renta, nuestra fórmula es la siguiente. Los salarios, que es lo que ya las empresas pagan a empleados, más los alquileres, que es el valor de arrendamientos de oficinas como de maquinarias pesadas. También le sumamos los intereses, que son todas las obligaciones financieras. También tenemos que sumarle los beneficios que toda empresa tiene, más las depreciaciones. ¿Por qué? Porque dentro de las depreciaciones podemos analizar de que las maquinarias y las herramientas se van desgastando por el uso. Asimismo, con la tabla que tenemos nosotros anteriormente, entonces le sumamos lo que son los salarios, que son 455, más los intereses, que nos da 30. Tenemos unos beneficios que le hacemos la sumatoria, más las depreciaciones, nos dan 625. Pero según lo que en el método del ingreso y de la renta nos dicen de que los valores ambos tienen que ser iguales. Aquí, ¿por qué nos dan 625? Tenemos que mirar. Cuando nosotros compramos un producto, ya los impuestos están incluidos. En esta fórmula nosotros hasta el momento no le hemos sumado lo que son los impuestos indirectos. Cuando nosotros compramos el producto ya viene el IVA incluido. Aquí en esta fórmula solamente tenemos lo que es el PIB, el precio a costo de factores. Entonces ya vamos a mirar el siguiente paso para que nos den ahora sí las sumas iguales, porque el método del ingreso y el método de renta nos dice de que ambos tienen que ser sumas iguales. Entonces decimos que cogemos el PIC, que es el costo de factores, por eso es que tiene las iniciales CF, que es costo de factores, más los impuestos indirectos, que aquí lleva la abreviatura de TI, menos las subvenciones. ¿Qué son subvenciones? Son como las regalías que le entran a las empresas, las ayudas. Esas ayudas son para gastos de empleados, son recursos que le entran a las empresas. Entonces aquí ya cogemos,
según la tabla anteriormente que teníamos. Entonces tenemos la sumatoria que nos dan los 625, el valor, más le sumamos lo que es los impuestos indirectos, que en este caso tenemos 35 más 50, y le restamos lo que son las subvenciones para que nos den un valor de 640. Teniendo ya el valor del método del gasto y del método del ingreso, que es conocido como renta, aquí nos damos de cuenta de que en ambos nos dan 640, porque asimismo como gastamos, nosotros consumimos, gastamos, también hay otras personas que son las empresas también, que son los que generan los ingresos. Entonces, asimismo como hay un gasto en la economía, también hay alguien que está invirtiendo en la economía, o sea, hay ingresos en la economía. Buen día, mi nombre es María Palacio, estudiante de Administración de Empresas. Les voy a hablar del desempleo en Colombia. Colombia es la tercera economía con mayor tasa de desempleo en los países con OCDE, que es la Organización y Cooperación para el Desarrollo. Existen 5 clases de desempleo, las cuales son frisional, que es el que cuando una persona renuncia voluntariamente en busca de otro mejor, es a corto plazo, ejemplo, estudiantes, un trabajador descontento. Tenemos el estructural, que son cuando los demandantes buscan perfiles tecnológicos con avances en idiomas, nuevas competencias, ejemplo, una fábrica de juguetes que sus productos son artesanales y ya buscan personas con conocimiento en tecnología. Tenemos el cíclico, que es cuando una persona es retirada de su cargo involuntariamente por recortes de personal, cierres de empresa, ejemplo, la crisis económica que se vivió por la pandemia del coronavirus. Tenemos el estacional, que se enfoca mucho en las épocas del año, como son vacaciones, cosechas, ejemplo, los parques acuáticos que tienen gran demanda en verano y en invierno decaen. Tenemos el institucional, que son cuando las personas son destituidas de su cargo por actos de corrupción. Ya les voy a hablar acerca de la tasa de empleo que tenemos en Colombia. Tenemos que la TE, que es la tasa de empleo, es igual a la población empleada. A la fecha tenemos un total de 20.830.120. Buen día, mi nombre es María Palacio, estudiante de Administración de Empresas. Les voy a hablar del desempleo en Colombia. Colombia es la tercera economía con mayor tasa de desempleo en los países con OCDE, que es la Organización y Cooperación para el Desarrollo. Existen 5 clases de desempleo, las cuales son frisional, que es el que cuando una persona renuncia voluntariamente en busca de otro mejor, es a corto plazo, ejemplo, estudiantes, un trabajador descontento. Tenemos el estructural, que son cuando los demandantes buscan perfiles tecnológicos con avances en idiomas, nuevas competencias, ejemplo, una fábrica de juguetes que sus productos son artesanales y ya buscan personas con conocimiento en tecnología. Tenemos el cíclico, que es cuando una persona es retirada de su cargo involuntariamente por recortes de personal, cierres de empresa, ejemplo, la crisis económica que se vivió por la pandemia del coronavirus. Tenemos el estacional, que se enfoca mucho en las épocas del año, como son vacaciones, cosechas, ejemplo, los parques acuáticos que tienen gran demanda en verano y en invierno decaen. Tenemos el institucional, que son cuando las personas son destituidas de su cargo por actos de corrupción. Ya les voy a hablar acerca de la tasa de empleo que tenemos en Colombia. Tenemos que la TE, que es la tasa de empleo, es igual a la población empleada. A la fecha tenemos un total de 20.830.120.
Buen día, mi nombre es María Palacio, estudiante de Administración de Empresas. Les voy a hablar del desempleo en Colombia. Colombia es la tercera economía con mayor tasa de desempleo en los países con OCDE, que es la Organización y Cooperación para el Desarrollo. Existen 5 clases de desempleo, las cuales son frisional, que es el que cuando una persona renuncia voluntariamente en busca de otro mejor, es a corto plazo, ejemplo, estudiantes, un trabajador descontento. Tenemos el estructural, que son cuando los demandantes buscan perfiles tecnológicos con avances en idiomas, nuevas competencias, ejemplo, una fábrica de juguetes que sus productos son artesanales y ya buscan personas con conocimiento en tecnología. Tenemos el cíclico, que es cuando una persona es retirada de su cargo involuntariamente por recortes de personal, cierres de empresa, ejemplo, la crisis económica que se vivió por la pandemia del coronavirus. Tenemos el estacional, que se enfoca mucho en las épocas del año, como son vacaciones, cosechas, ejemplo, los parques acuáticos que tienen gran demanda en verano y en invierno decaen. Tenemos el institucional, que son cuando las personas son destituidas de su cargo por actos de corrupción. Ya les voy a hablar acerca de la tasa de empleo que tenemos en Colombia. Tenemos que la TE, que es la tasa de empleo, es igual a la población empleada. A la fecha tenemos un total de 20.830.120. Buen día, mi nombre es María Palacio, estudiante de Administración de Empresas. Les voy a hablar del desempleo en Colombia. Colombia es la tercera economía con mayor tasa de desempleo en los países con OCDE, que es la Organización y Cooperación para el Desarrollo. Existen 5 clases de desempleo, las cuales son frisional, que es el que cuando una persona renuncia voluntariamente en busca de otro mejor, es a corto plazo, ejemplo, estudiantes, un trabajador descontento. Tenemos el estructural, que son cuando los demandantes buscan perfiles tecnológicos con avances en idiomas, nuevas competencias, ejemplo, una fábrica de juguetes que sus productos son artesanales y ya buscan personas con conocimiento en tecnología. Tenemos el cíclico, que es cuando una persona es retirada de su cargo involuntariamente por recortes de personal, cierres de empresa, ejemplo, la crisis económica que se vivió por la pandemia del coronavirus. Tenemos el estacional, que se enfoca mucho en las épocas del año, como son vacaciones, cosechas, ejemplo, los parques acuáticos que tienen gran demanda en verano y en invierno decaen. Tenemos el institucional, que son cuando las personas son destituidas de su cargo por actos de corrupción. Ya les voy a hablar acerca de la tasa de empleo que tenemos en Colombia. Tenemos que la TE, que es la tasa de empleo, es igual a la población empleada. A la fecha tenemos un total de 20.830.120 por la población, dividido la población económicamente activa, que es de un total de 24.926.000. Eso se divide, se multiplica por 100 y eso nos da un total de 83.56784. Tenemos la tasa de desempleo, que es la TD, es igual a la población desempleada dividido la población económicamente activa por 100. Tenemos que la población desempleada es de 3.554.064, la población económicamente activa 24.926.000 por 100. Eso nos da un total de 14.24401. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Estefanía Salazar Ramírez, estudiante de Administración de Empresas. La inflación es el costo de vida de un país, el cual se incrementa
por los altos precios de los alimentos y de la energía. Con esto se genera un desequilibrio en los bienes y servicios que se prestan. Esto se genera debido al alto precio del dólar y a los cierres viales, los cuales impiden los ingresos de los alimentos a las diferentes ciudades. Con esto podemos generar más pobreza en el país, que los productos que se producen dentro de cualquier país no se puedan distribuir y así todo esté más costoso, las personas no tengan posibilidades de acceder a dichos servicios. Entonces, para el próximo 2023 se espera una inflación del 4,4%, lo cual va a ayudar a que la economía esté un poco mejor y sea más asequible los alimentos y todo lo que con esto llevan gastos y así.